El grito desgarrador de Dalva Ramírez estremeció la cochera de la mansión en Polanco, Ciudad de México. «¡Abre esa puerta! ¡Por el amor de Dios!», clamaba con el alma rota, sus manos golpeando con desesperación el vidrio reforzado. La alarma de la cava de vinos sonaba intermitente, como un corazón enfermo que latía fuera de compás. Pero arriba, en el salón, las risas, la música de orquesta y los brindis con champán cubrían cualquier señal de peligro. Nadie escuchaba, nadie imaginaba lo que ocurría en los sótanos de aquella casa de lujo. La vida de un niño estaba pendiendo de un hilo en el silencio más cruel. Dentro de la cava, el pequeño Miguelito Herrera, de tan solo 6 años, golpeaba con sus manitas el cristal blindado. Sus ojitos estaban desorbitados, llenos de terror, buscando una salida imposible. La falta de aire le hacía enrojecer el rostro y sudar como si el cuerpo luchara contra lo inevitable. Los pulmones asmáticos se cerraban poco a poco, convirtiendo cada respiro en una batalla. Sus labios temblaban y su voz apenas podía formar un ruidito de auxilio. Parecía un pajarito atrapado en una jaula de hierro, condenado a morir sin que nadie lo oyera. Dalva sintió como un escalofrío le atravesaba el cuerpo entero. Desde que Miguel nació, ella lo había criado como si fuera sangre de su sangre. Para ella, no era el hijo del patrón, era su niño, su vida, su razón de existir. Verlo allí, atrapado, con los pulmones cerrándose, fue como ver morir a su propio hijo. El corazón le latía en los oídos, como un tambor que le recordaba que el tiempo se acababa. Cada segundo que pasaba era un cuchillo clavándose más hondo en su pecho. Su mente buscó una solución en medio del caos. Corrió hacia la pared y tomó un extintor de color rojo intenso, pesado como el destino que cargaba. Lo levantó con ambas manos, con una fuerza que nunca antes había sentido. Con un grito de furia y esperanza al mismo tiempo, lo azotó contra la puerta metálica. El golpe resonó como un trueno dentro de la cava silenciosa. El vidrio se resquebrajó y por fin un respiro de oportunidad se abrió. El estallido fue ensordecedor, como si un disparo hubiera sacudido toda la mansión. Pedazos de cristal cayeron al suelo, tintineando como campanas del destino. Dalva no pensó ni un segundo. Se lanzó dentro de la cava sin importarle los cortes. Tomó a Miguelito en sus brazos, sintiendo su cuerpecito tibio y débil contra su pecho. Él apenas respiraba, sus ojitos buscaban alivio entre lágrimas y sudor. Ella lo sostuvo con toda la fuerza de una madre que se niega a perder lo más amado. Con el niño entre brazos, subió corriendo las escaleras de la cochera. Su garganta ardía de tanto gritar pidiendo ayuda, pero sus palabras se ahogaban. Lo único que respondía era la música de fiesta que retumbaba arriba, ajena al drama. Dalva corría como si la vida misma dependiera de ello, porque en verdad dependía. Cada paso era una lucha, cada segundo era un castigo. Y lo peor era saber que nadie más que ella escuchaba el llamado de aquel niño. Dalva salió de la cava con el corazón desbocado, sudor frío corriendo por su frente. El eco de la alarma aún resonaba detrás de ella, como si el peligro siguiera acechando. Sus brazos temblaban al cargar a Miguelito, que apenas reaccionaba. El cuerpo del niño estaba flácido, con la respiración entrecortada y débil. Dalva sabía que no podía perder ni un segundo. Era ahora o nunca, salvarlo o verlo morir en sus manos. Con un grito de coraje, alzó el extintor una vez más. Esta vez lo usó para empujar con fuerza la puerta abierta y abrirle paso por completo. El estruendo retumbó como si un trueno partiera el silencio de la cochera. La adrenalina le daba una fuerza sobrenatural, casi imposible para una mujer de su edad. No sentía el peso del extintor ni el cansancio de su cuerpo. Lo único que importaba era mantener vivo a Miguelito. El vidrio roto quedó atrás como símbolo de lucha y sacrificio. Dalva apretó al niño contra su pecho, sintiendo su calor desvanecido. Sus pies avanzaban torpes, pero decididos, hacia las escaleras. El aire de la mansión le parecía más pesado que nunca, como si todo conspirara. Cada escalón era un obstáculo, pero también un paso hacia la esperanza. Su respiración se mezclaba con la del niño, débil y dolorosa. Subía gritando. Sus palabras rasgaban el aire. «¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme, por favor!»,
clamaba con toda su fuerza, pero el eco de sus súplicas se perdía en el vacío del sótano. El contraste era cruel. Abajo, un niño se debatía entre la vida y la muerte. Arriba, la vida seguía con música, brindis y carcajadas, el dolor y la indiferencia coexistiendo bajo el mismo techo. El corazón de Dalva latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Cada latido era un recordatorio de que el tiempo corría en su contra. La mansión era un laberinto, un monstruo de lujo que parecía devorarla. Las paredes blancas, los mármoles brillantes, todo parecía burlarse de su desesperación. El sonido lejano de violines se mezclaba con sus sollozos. La distancia entre ella y la salvación parecía interminable. Finalmente, alcanzó la puerta que conectaba con el gran salón. Su respiración era un jadeo. Sus manos temblaban por el peso del niño. Con el último resto de fuerza, empujó las puertas de cristal, y lo que vio del otro lado fue como si el mundo entero se congelara en un instante. Las copas suspendidas en el aire, los rostros congelados en sorpresa. Era el choque brutal entre la fiesta de lujo y la tragedia de la vida real. El salón de la mansión en Polanco brillaba como un palacio. Candelabros de cristal iluminaban las mesas repletas de manjares. Políticos, empresarios y artistas brindaban con copas de champán. La orquesta tocaba sin parar, cubriendo todo con un aire de sofisticación. Era la gran noche de Eduardo Herrera, magnate regiomontano de renombre. Nadie imaginaba que el lujo estaba a punto de mezclarse con la tragedia. De pronto, las puertas de cristal se abrieron de golpe. El eco del impacto interrumpió hasta el último acorde de violín. Todos los presentes giraron la cabeza, molestos primero, intrigados después. Y entonces la escena los paralizó. Dalva entraba corriendo, jadeando. En sus brazos cargaba a Miguelito pálido, con los labios morados. Era un contraste brutal entre la inocencia de un niño y la frivolidad de la fiesta. Las copas quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo se detuviera. Los meseros congelaron sus pasos, los platos quedaron en las manos. Un silencio sepulcral cubrió el salón, como un manto invisible. Las risas que segundos antes retumbaban se apagaron de golpe. Incluso la orquesta detuvo sus instrumentos, desconcertada. Lo único que se escuchaba era la respiración agitada de Dalva. Los invitados miraban con asombro y murmuraban entre ellos. Algunos llevaron la mano a la boca, incrédulos de lo que veían. Otros se miraban con inquietud, como si no supieran cómo reaccionar. Era como si la realidad hubiera irrumpido en su burbuja de glamour. Lo que para Dalva era lucha y dolor, para ellos era espectáculo. Una escena inesperada que nadie estaba preparado para presenciar. Eduardo Herrera, dueño de la fiesta y padre del niño, soltó el micrófono. El aparato cayó al suelo con un golpe seco que resonó en todo el salón. El empresario, siempre elegante y firme, se quebró en un segundo. Sus ojos se abrieron desorbitados. La voz se le atoró en la garganta. Corrió hacia Dalva, empujando invitados a su paso, sin importarle nada. Por primera vez, el millonario mostró pánico puro, humano, desgarrador. Dalva, sudando, apenas podía hablar. El niño se veía frágil, desvanecido, sin fuerzas para reaccionar. Ella temblaba, sostenía al pequeño con la fuerza de la desesperación. Los presentes sentían que el aire del salón se había vuelto irrespirable. Un segundo parecía un siglo. La tensión dominaba cada rincón. Todos esperaban una respuesta, un grito, una explicación. Eduardo llegó hasta Dalva con el rostro desencajado. Se inclinó sobre Miguelito, tomándole la carita con manos temblorosas. «Dios mío, ¿qué le pasó a mi hijo?», gritó con la voz quebrada. Su tono, cargado de miedo y desesperación, estremeció a los presentes. El magnate regiomontano, acostumbrado al poder y al control, estaba perdido. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Dalva, aún jadeando, intentó responder. Sus palabras se ahogaban entre el cansancio y el miedo. Estaba encerrado. Se iba a morir ahí dentro, alcanzó a decir. Las lágrimas le empañaban la vista, pero no soltaba al niño. Los invitados intercambiaron miradas de sorpresa y horror. La idea de que un niño hubiera estado atrapado en la cava heló a todos.
Un silencio profundo dominó el lugar. Podía sentirse en la piel, como electricidad estática en el aire. Nadie se atrevía a moverse, nadie respiraba con normalidad. Era como si el mundo se hubiera detenido en aquel instante. Solo la respiración débil de Miguelito rompía la quietud. Era un recordatorio vivo de lo cerca que había estado de morir. Entonces, una voz femenina se elevó en el salón. Su tono era suave, melódico, pero demasiado sereno para la situación. «No te preocupes, Eduardo», dijo con un gesto de aparente calma. «Fue solo un accidente», remató con una sonrisa ligera. Las miradas se dirigieron hacia la mujer que había hablado, y de inmediato, la tensión cambió de dirección. Era Clara Castañeda, la nueva esposa del millonario. Impecable, con un vestido elegante que brillaba bajo las luces. Su maquillaje perfecto, su porte altivo, todo en ella parecía de revista. Mientras todos se mostraban conmocionados, ella se veía tranquila, demasiado tranquila, como si nada de aquello la afectara en lo más mínimo. Su belleza impecable contrastaba con la crudeza de la tragedia. Dalva levantó la mirada y sus ojos se cruzaron con los de Clara. Lo que vio en ellos la estremeció hasta los huesos. Había un brillo extraño, frío, casi satisfecho. Por un segundo, Dalva sintió que aquella mujer disfrutaba del caos. Su intuición le gritaba que aquello no había sido un accidente. Y en ese momento supo que la verdadera amenaza estaba frente a ella. Clara Castañeda avanzó con pasos elegantes hacia el centro del salón. Su figura alta y su vestido color marfil brillaban bajo los candelabros. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si estuviera en una pasarela. No mostraba nervios, no mostraba miedo, apenas un gesto ensayado de calma. Era la esposa perfecta, la anfitriona impecable ante todos los invitados. Pero sus palabras habían caído como veneno disfrazado de dulzura. Eduardo respiraba con dificultad, con su hijo en brazos, desconcertado. Los presentes murmuraban entre ellos, tratando de encontrar explicación. Algunos asintieron, aceptando que podía haber sido un accidente. Otros, sin embargo, notaron la indiferencia en el tono de Clara. Dalva, en cambio, no tuvo dudas, la mentira estaba frente a ella. Nadie más parecía verlo, pero ella lo sentía en lo más profundo. Clara se acercó un poco más, inclinándose hacia el niño. «Pobrecito, qué susto debió pasar», murmuró con voz melosa. Su mano perfectamente cuidada acarició apenas el brazo de Miguelito. El gesto parecía tierno, pero sus ojos decían otra cosa. Era una mirada fría, distante, sin rastro de verdadera preocupación. Dalva contuvo la respiración, incapaz de apartar la vista de aquella escena. En el ambiente se respiraba confusión. Los invitados, que segundos antes se reían y brindaban, estaban en shock. Nadie sabía si intervenir, si consolar a Eduardo o si retirarse. El contraste era brutal: lujo, orquesta y copas mezclados con lágrimas. Clara mantenía su postura, serena, como si todo estuviera bajo control. Y esa serenidad era lo que más inquietaba a Dalva. La niñera sintió que un escalofrío recorría su espalda. Su instinto maternal le gritaba que algo oscuro se escondía en Clara. No era la primera vez que percibía esa sensación, pero ahora era evidente. Las palabras de accidente retumbaban en su mente como una burla. Miguelito había estado demasiado cerca de la muerte, y ella sabía que aquello no podía ser casualidad. En silencio, Dalva apretó más fuerte al niño contra su pecho. Sus manos temblaban, pero sus ojos se llenaban de determinación. Aunque nadie más creyera lo que había ocurrido, ella lo sabía. Algo había manipulado el sistema de la casa para encerrar al niño, y la mirada de Clara era la prueba que no podía mostrar, pero que lo decía todo. Dalva entendió en ese instante que la batalla apenas comenzaba. Esa madrugada, Dalva no pudo cerrar los ojos ni un instante. El recuerdo del niño atrapado la perseguía como un fantasma. Cada vez que intentaba descansar, veía el rostro de Miguelito sufriendo. Su respiración entrecortada y sus manitas golpeando el vidrio la desgarraban. El silencio de la mansión, ahora vacía tras la fiesta, era perturbador. Dalva sentía que algo siniestro habitaba esas paredes. Desesperada, tomó su celular
y abrió la aplicación de la casa inteligente. Era la herramienta que usaba a diario para controlar luces y hornos de cocina. Navegó entre menús, revisando registros con los dedos temblorosos. De pronto, algo llamó su atención y la dejó helada. Aparecía un perfil nuevo, desconocido, creado sin autorización. El nombre era tan extraño como inquietante: Consultoría VIP. Dalva frunció el ceño y revisó con mayor detalle. El sistema mostraba que ese perfil había tenido acceso a la cava. Lo más escalofriante: el registro coincidía exactamente con la hora del encierro. Las piezas del rompecabezas empezaban a unirse. Alguien había manipulado el sistema a propósito, no era una falla, y lo habían hecho con la intención de dañar a Miguelito. El corazón de Dalva comenzó a latir con violencia. La pantalla iluminaba su rostro sudoroso en medio de la oscuridad. No podía engañarse. Aquello había sido planeado con precisión. La accidental tragedia de la cava era parte de un plan mayor. La sombra de Clara cruzó su mente como una punzada. Esa mirada fría en el salón no había sido casualidad. Dalva cerró los ojos por un momento y apretó los dientes. Nadie iba a creerle si decía lo que acababa de descubrir. Era la niñera, la mujer humilde en una mansión de ricos y poderosos. ¿Quién iba a escucharla frente a la esposa elegante y perfecta del patrón? La desesperanza la golpeó con fuerza, haciéndola sentir pequeña, pero su instinto maternal se levantó más fuerte que su miedo. Con un suspiro profundo, decidió guardar esa información. Tomó capturas de pantalla y las almacenó en secreto. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero juró que encontraría pruebas. Sabía que se estaba enfrentando a alguien calculador y peligroso. La vida de Miguelito estaba en riesgo y ella no podía fallarle. El amanecer la encontró despierta, con el celular aún en la mano y el corazón encendido. La mañana siguiente amaneció gris en la mansión de Polanco. Dalva apenas había dormido una hora, pero seguía en pie. Miguelito despertó con tos fuerte, el pecho silbando de dificultad. El niño se retorcía sobre la cama buscando aire como podía. Dalva corrió a su lado, sosteniendo su pequeño cuerpo tembloroso. El miedo regresó como un golpe directo al corazón. De inmediato, abrió otra vez la aplicación del sistema inteligente. Quiso revisar si algo extraño había ocurrido durante la noche. Al ver los registros, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El perfil Consultoría VIP había vuelto a aparecer en la pantalla. El acceso marcaba que alguien había apagado el filtro del aire acondicionado, justo a la misma hora en que Miguelito comenzó a tener crisis de asma. Dalva encendió la luz de la habitación con manos temblorosas. El rostro del niño estaba pálido, los labios ligeramente morados. Su respiración era corta, agitada, como si se ahogara en pleno amanecer. Dalva lo levantó de inmediato, acercándole el inhalador. Las lágrimas rodaban por sus mejillas al ver cómo luchaba por respirar. Era como revivir la pesadilla de la noche anterior en la cava. En ese instante, la puerta se abrió con un chirrido lento. Allí estaba Clara, impecable, como si viniera de grabar para sus redes. Llevaba un vestido claro, maquillaje intacto y una sonrisa ensayada. «Dalva, no exageres», dijo con un tono dulce pero vacío. «Deja que entre aire natural, es mejor para él». Su voz sonaba como un canto de sirena ocultando veneno. Dalva apretó los labios, conteniendo la rabia que la quemaba por dentro. No podía gritar, no podía acusarla sin pruebas. Sabía que cualquier palabra en falso se volvería en su contra. Así que guardó silencio, dedicándose solo a calmar a Miguelito. Por dentro, sin embargo, juró que no permitiría más abusos. Clara había cruzado un límite peligroso, y ella lo sabía bien. Cuando al fin el niño logró estabilizarse, Dalva respiró hondo. Sus manos seguían temblando al acariciar el cabello sudado del pequeño. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Al mirar hacia la puerta, Clara ya se había retirado, sonriente. Esa sonrisa fue la confirmación de lo que Dalva temía. El verdadero enemigo vivía bajo el mismo techo. Esa misma tarde, Dalva buscó a la única persona en quien confiaba. Doña Zuleide López, la portera más antigua de la mansión, la recibió con calma. Era una mujer curtida por los años,
conocedora de secretos de la casa. Su experiencia y lealtad la convertían en un apoyo invaluable. Dalva, con la voz temblorosa, le contó lo ocurrido en la cava y en el cuarto. Zuleide la escuchó con los ojos muy abiertos y un silencio prudente. «Ven, hija, vamos a revisar las cámaras», dijo Zuleide con firmeza. La llevó hasta la portería, donde aún había un viejo sistema de seguridad. Dalva sentía que el corazón se le salía del pecho en cada paso. Sabía que estaba a punto de confirmar lo que tanto temía. Encendieron las pantallas. Avanzaron los registros hasta la hora marcada. Y allí, en la imagen granulada, apareció la figura que lo cambiaría todo. Un par de tacones de aguja resonaban en el pasillo de la cava. El abrigo beige se distinguía bajo la tenue luz de la cámara. La silueta alta, femenina y segura se movía con absoluta naturalidad. Dalva apretó los puños al reconocer lo que veía. No había margen de error, no había duda posible. Clara Castañeda había estado allí justo antes del encierro. El aire se volvió más pesado, como si la habitación se cerrara sobre ellas. Zuleide miró a Dalva con incredulidad, pero también con temor. Las dos sabían lo que esa revelación significaba. Era la confirmación de que Clara había manipulado todo. El accidente había sido un plan, calculado y frío, pero enfrentarse a esa verdad sería un riesgo enorme. Dalva respiró hondo, intentando mantener la calma. Sabía que si decía algo sin pruebas contundentes, perdería. Para todos, Clara era la esposa perfecta, elegante y bondadosa. Mientras tanto, ella seguía siendo solo la niñera humilde de la casa. Nadie iba a creerle. Nadie le daría voz frente a la mujer del patrón. El miedo se le clavó en los huesos, pero también una nueva fuerza. Guardó silencio, pero tomó una decisión firme. Debía recopilar más pruebas, guardarlas, protegerlas. Sería paciente, aunque le costara noches sin dormir. La vida de Miguelito dependía de ello, y ella no podía fallar. Clara jugaba un juego peligroso, pero Dalva estaba dispuesta a enfrentarlo. Ese día comenzó a preparar en secreto una batalla silenciosa. Dalva salió de la portería con el corazón dividido. Por un lado, la certeza de haber descubierto la verdad. Por el otro, el miedo de saber que nadie más le creería. Clara tenía el respaldo de todos, invitados, prensa y hasta del propio Eduardo. Ella era la esposa perfecta, la mujer que deslumbraba con su elegancia. Mientras tanto, Dalva seguía siendo solo la niñera de confianza. Esa diferencia de estatus era la muralla más alta que debía escalar. Si hablaba, corría el riesgo de ser acusada de inventar historias. Si callaba, Miguelito quedaría expuesto a más peligros. La impotencia la consumía, pero su instinto de madre sustituta era más fuerte. Sabía que debía jugar con inteligencia y paciencia. La verdad debía mostrarse en el momento adecuado. Comenzó a guardar capturas de pantalla de cada registro extraño. Imprimió reportes, los escondió en sobres, los guardó como tesoros. Cada prueba era un escudo para protegerse de lo que estaba por venir. Dalva trabajaba en silencio, aparentando normalidad en la mansión, pero detrás de cada sonrisa y cada tarea cumplida se ocultaba un plan que tardaría en revelarse, pero que ya estaba en marcha. Lo que Dalva no sabía era que Clara también había comenzado a moverse. La mujer fría y calculadora entendía que debía neutralizarla. En el despacho de la mansión, frente a la computadora, elaboraba su estrategia. Tecleaba con rapidez, inventando acusaciones contra Dalva. El documento llevaba como título «Negligencia grave de la niñera». Era un dossier falso, preparado con precisión venenosa. El plan de Clara era claro: culpar a Dalva de un supuesto accidente. Escribió que la niñera había dejado encendido el fogón de la cocina, que un escape de gas casi había intoxicado a Miguelito mientras dormía. Con esas palabras, buscaba voltear toda la responsabilidad, convertir a Dalva de protectora en amenaza. Era la manera más eficaz de destruir su credibilidad. Dalva no tenía idea de ese dossier que se cocinaba en su contra, pero algo dentro de ella le advertía que Clara no se quedaría de brazos cruzados. La frialdad en sus ojos, su sonrisa calculada, lo decían todo. No estaba ante una mujer común,
sino ante una enemiga peligrosa, alguien capaz de disfrazar la maldad con dulzura y encanto. La batalla silenciosa entre ambas ya había comenzado. El miedo acompañaba a Dalva en cada rincón de la mansión. Sentía que Clara la observaba, que cada paso era vigilado. Sin embargo, la determinación de proteger a Miguelito la mantenía firme. Sabía que debía encontrar pruebas imposibles de negar, algo que ni los encantos ni las mentiras de Clara pudieran destruir. Y en medio de esa angustia, un recuerdo encendió una chispa en su mente. Recordó las largas jornadas de capacitación cuando fue contratada. Había leído manuales, aprendido a manejar los aparatos modernos de la casa. En esas páginas descubrió un detalle que nadie parecía recordar. Los sensores de humo de la mansión no solo detectaban incendios, también tenían pequeños micrófonos integrados para registrar fallas técnicas. Era un secreto que la mayoría ignoraba, incluso el propio Eduardo. El hallazgo era arriesgado, pero podía ser su salvación. Si lograba activar esos micrófonos, tendría un testigo silencioso, un guardián oculto en las paredes dispuesto a registrar la verdad. Dalva sabía que Clara confiaba en su poder y en las apariencias. Nunca imaginaría que la propia casa podía delatarla. La idea le devolvió un poco de esperanza en medio del miedo. Una noche, en complicidad con Zuleide, puso su plan en marcha. La portera, con su experiencia, la ayudó a instalar una memoria extra. Trabajaron en silencio, con el corazón latiendo al ritmo del peligro. Cada tornillo apretado era un paso más hacia la verdad. Cada cable conectado era un grito oculto de justicia. Cuando terminaron, se abrazaron con lágrimas contenidas. «Es arriesgado, hija», murmuró Zuleide con voz grave. «Si ella se entera, podría hacernos mucho daño». Dalva lo sabía, pero no había otra salida. Miguelito estaba en peligro y el tiempo jugaba en su contra. El silencio ya no era opción. Había que actuar. Y ahora tenían a la propia mansión como aliada secreta. Los días siguientes se convirtieron en una espera tensa. Dalva realizaba sus labores como siempre, fingiendo normalidad. Clara continuaba con su papel de esposa ejemplar, sonriente y segura. Pero Dalva ahora tenía un ojo en el niño y otro en los sensores. Sabía que en cualquier momento surgiría la oportunidad de atraparla, y cuando llegara ese instante, debía estar lista para enfrentarla. El día de la prueba llegó más pronto de lo que Dalva imaginaba. Clara organizó otra de sus crueles clases de disciplina para Miguelito. La escena fue en la alberca exterior de la mansión, bajo un cielo encapotado. El agua estaba helada, aunque el panel del sistema marcaba calefacción activa. Dalva, con el corazón en la garganta, entendió que alguien lo había manipulado. Todo estaba planeado para quebrar al niño y ponerlo en riesgo. Miguelito temblaba en la orilla, abrazado a sí mismo de miedo. Sus ojitos llorosos buscaban refugio en Dalva, que lo miraba angustiada. Clara, en cambio, estaba erguida como una estatua de hielo. «Al agua, niño, aprende a ser fuerte», gritó con un tono filoso. La orden cayó como cuchillo, cortando el aire y la inocencia del momento. Miguelito dio un paso atrás, pero Clara lo empujó hacia la piscina. El pequeño cayó en el agua helada y comenzó a agitarse. Su pecho asmático se contraía, buscando aire sin lograrlo. Dalva se lanzó hacia adelante, sosteniendo el inhalador en la mano. «Basta, Clara, él no puede soportar esto», gritó con rabia contenida. Pero Clara apartó su gesto con desprecio, mostrando su verdadera crueldad. «La debilidad no se cura con medicinas, se cura con fuerza», vociferó. Mientras tanto, la mansión cumplía su papel silencioso. Los micrófonos de los sensores comenzaron a registrar cada palabra. El eco metálico de las órdenes de Clara quedó guardado en secreto. El sistema también captó los comandos enviados por el perfil Consultoría VIP. Apagar calefacción, silenciar alarma, frase bloqueada, el asma se cura con susto. Las palabras resonaron como pruebas irrefutables contra la villana. De pronto, las bocinas del sistema automático hicieron eco en el salón. Los invitados que aún permanecían en la mansión escucharon incrédulos. La voz robótica repitió los comandos uno por uno, revelando la verdad. Un silencio cargado se apoderó del lugar, seguido de murmullos de horror.
Eduardo salió corriendo hacia la alberca al escuchar la grabación. Su rostro reflejaba el pánico de un padre que comprendía demasiado tarde. Allí encontró a Dalva sacando a Miguelito casi inconsciente del agua. La niñera lo sostenía en brazos, golpeando suavemente su espalda. Clara, furiosa, gritaba como una fiera acorralada. «Lo arruinaste todo, Dalva. Él tenía que aprender», bramó sin máscara. Eduardo quedó paralizado al escuchar esas palabras salir de su esposa. La farsa se había derrumbado frente a todos los presentes. Clara, en un arranque de furia, corrió hacia la pared y arrancó el router. El cableado quedó colgando como serpientes partidas, pero ya era tarde. Los audios estaban grabados y Dalva también había filmado con su celular. Los invitados, horrorizados, comenzaron a sacar sus propios teléfonos. La imagen perfecta de Clara se desmoronaba en cuestión de segundos. Sus gritos desesperados la traicionaban más que cualquier prueba. Eduardo, con el rostro desencajado, cargó a su hijo empapado. Se volvió hacia su esposa con una mezcla de rabia y decepción. «Eras tú, todo este tiempo eras tú», dijo con la voz quebrada. Clara intentó defenderse, derramando lágrimas falsas frente a todos. «Me están tendiendo una trampa, no saben lo que hacen», chillaba. Pero las evidencias eran demasiado claras para ocultarlas. La policía llegó esa misma noche a la mansión de Polanco. El escándalo ya corría por los pasillos como pólvora encendida. Los agentes entraron decididos, con órdenes en mano. Clara, o mejor dicho, Camila Ríos, fue esposada frente a todos. Su verdadero nombre y su historial de estafas salieron a la luz. La mujer gritaba que era inocente, pero nadie le creía ya. Dalva se quedó temblando con Miguelito en brazos. El niño, agotado, apenas murmuraba entre sollozos: «No me dejes, tía Dalva». Esas palabras atravesaron su corazón como flechas ardientes. Ella lo abrazó con fuerza, llorando junto a él bajo la lluvia de flashes. Eduardo se acercó con lágrimas en los ojos, derrotado y arrepentido. Por primera vez reconoció cuánto le había fallado a su hijo y a Dalva. Días después, Miguelito fue internado y recibió tratamiento médico. Los doctores lograron estabilizarlo y darle esperanza de recuperación, pero había algo que ninguna medicina podía curar: el miedo. El niño se aferraba a Dalva con la fuerza de quien teme perderlo todo. «Prométeme que nunca me vas a dejar», susurraba cada noche. Dalva lloraba en silencio, acariciando su cabello y jurando protegerlo. Semanas más tarde, Eduardo llegó con una carpeta en las manos. «Dalva, sé que no puedo borrar lo que pasó, pero puedo reparar el futuro». El documento era la tutela legal de Miguelito, entregándoselo a ella. Dalva cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. El niño la miró y preguntó con voz temblorosa: «¿Ya serás mi mamá de verdad?». Ella lo abrazó con todo su ser. «Siempre lo fui, hijo. Ahora solo está en papel».